Muy buenos días, mi nombre es Jorge Luis Rodríguez, estudiante del programa de formación Tecnología en Desarrollo Publicitario, ficha 2879778. El día de hoy estaré realizando el video presentación del caso con respecto al Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 realizado en Colombia. Este censo nos brinda información vital sobre cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos los colombianos. Estos datos son esenciales para la toma de decisiones en políticas públicas, economía y bienestar social. Bueno, para comenzar con la presentación, contestamos a la primera pregunta: ¿cuántos somos? Según el censo colombiano que se realizó en el 2018, el país tiene una población aproximada de 48 millones de personas. La distribución por sexo era casi equitativa. Tenemos un 51% mujeres y 49% hombres. La estructura por edades mostraba una población joven con un porcentaje significativo de personas entre 0 y 29 años. Sin embargo, también se observó un crecimiento en la población mayor de 60 años, indicando un proceso de envejecimiento poblacional. Bueno, en cuanto a la alfabetización, pues el 94% de la población de 5 años y más sabía leer y escribir, y la asistencia escolar alcanzaba alrededor del 82% de los niños y jóvenes entre 5 y 24 años. La tasa de alfabetismo variaba por departamento, siendo más alta en regiones como Bogotá y más baja en departamentos como Chocó y La Guajira. Bueno, por otro lado tenemos en cuanto a la tasa de fecundidad, vemos que en el 2018 era de un promedio de 2.1 hijos por mujer, con mayores tasas en zonas rurales y entre mujeres con menor nivel educativo. Y en cuanto a términos de migración, tenemos que el 4% de la población había cambiado de departamento en el último año y se registraron más o menos 300.000 extranjeros residentes en Colombia, principalmente de Venezuela, con una mayoría de hombres jóvenes en edad productiva. Bueno, continuando, tenemos también en cuanto a la población. En este caso ya pasamos a la sección o a la pregunta ¿dónde estamos? Y en este caso vemos que la mayoría de los colombianos, alrededor del 77%, vivía en cabeceras municipales o zonas urbanas. El 15.8% residía en centros poblados y el 7.1% en áreas rurales dispersas. Bogotá era la ciudad más poblada, seguida por los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. Y en contraste, departamentos como Vaupés y Guainía tenían las menores densidades poblacionales. En cuanto a la migración interna, pues se mostraba que departamentos como Antioquia y Cundinamarca eran destinos frecuentes, mientras que otros como Nariño y Cauca presentaban mayores tasas de emigración. Bueno, y pasando a la siguiente sección, o la siguiente pregunta: ¿cómo vivimos? Vemos que en 2018 se registraron aproximadamente 14 millones de viviendas en Colombia, de las cuales el 96% eran de uso exclusivamente residencial. El tipo de vivienda más común era la casa, con un 77%, seguido por apartamentos con un 15%. El tamaño promedio del hogar era de 3.1 personas. Los hogares nucleares, padres e hijos, representaban alrededor de un 60%. Los unipersonales el 15% y los extensos, incluyendo otros familiares, el 20%. Y un dato importante que en cuanto a la jefatura del hogar, vemos que el 40% de los hogares eran encabezados principalmente por mujeres, reflejando cambios en la estructura familiar y los roles de género, lo cual se viene viendo un cambio en los últimos años en ese aspecto. Y en cuanto a los servicios públicos, vemos que el acceso a servicios públicos mostraba que el 96% de las viviendas contaba con energía eléctrica, el 86% con acueducto y el 76% con alcantarillado. Sin embargo, en zonas rurales como el campo, estos porcentajes eran significativamente menores. Bueno, pasando a un análisis de variables demográficas, pues en esto vemos que el censo midió variables clave como edad, sexo, nivel educativo, migración, tipo de vivienda y acceso a servicios públicos. Estos datos permiten calcular indicativos demográficos esenciales como los que vemos aquí en pantalla, que son el índice de juventud, que pues nos da una proporción de jóvenes en la población total,
el índice de envejecimiento, que es la proporción de personas mayores respecto a jóvenes, y el tamaño promedio del hogar, el cual es el número medio de personas por vivienda. Todos estos son indicadores fundamentales para planificar políticas en salud, educación, vivienda y desarrollo económico. Bueno, para terminar y en conclusión, pues vemos que el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 pues, nos ofrece básicamente una radiografía detallada de la sociedad colombiana y bueno, como lo escribí acá, pues vemos que es una herramienta poderosa para entendernos como país y construir un mejor futuro. Cuando nosotros conocemos cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos, es esencial porque esto nos ayuda a construir un país más equitativo y con mejores oportunidades para todos. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.